La lluvia caía con suavidad sobre las calles estrechas de Insadong, empapando los faroles de papel que colgaban frente a las casas de té. Era una tarde gris en Seúl, con ese tipo de melancolía que se cuela hasta los huesos. Entre los paraguas, que se movían con prisa, uno rojo destacaba entre todos, el de una joven que caminaba descalza, con la ropa empapada y el rostro oculto bajo una gorra deshilachada. En sus brazos, dos niñas pequeñas dormían profundamente, abrazadas al calor de su madre. Nadie se detenía, nadie miraba. Hasta que él lo hizo, Jin Woo Kang acababa de salir de una reunión en el distrito financiero de Yongno-gu. Su traje estaba impecable, su expresión fría como siempre. Era conocido como uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de Kang Group, una de las constructoras más grandes de Asia. Estaba acostumbrado a mirar hacia adelante, a no distraerse. Pero esa imagen lo detuvo en seco. La mujer del paraguas rojo se quedó paralizado. No podía ser. Se acercó con cuidado, dudando por primera vez en años. Se inclinó ligeramente y al verla de cerca, el mundo pareció detenerse. Su voz salió baja, temblorosa. «¿Euna?» La joven alzó la mirada con lentitud. Sus ojos, aunque cansados y apagados, seguían teniendo ese brillo que él jamás había olvidado. Su boca se entreabrió con sorpresa como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Jin-woo», susurró incrédula. El silencio se apoderó del momento, solo roto por el sonido de la lluvia. Las niñas comenzaron a moverse inquietas y Euna volvió la vista hacia ellas, protegiéndolas instintivamente. «¿Qué te pasó?», preguntó Jin-woo, agachándose frente a ella. «¿Estás viviendo en la calle?» Euna bajó la mirada. Su voz fue apenas un suspiro. «No importa. Estoy bien». «No, no lo estás. Ven conmigo». «No puedo», murmuró. «Sí puedes. No te dejaré. Aquí con las niñas, no bajo esta lluvia, no en estas condiciones». Ella dudó. Las niñas temblaban. Una de ellas abrió los ojos y miró a Jin-woo con miedo. Él suavizó su expresión y extendió la mano. No hacia Euna, sino hacia la niña. «Hola, soy Jin-woo. No voy a hacerles daño, lo prometo». Euna lo observó con una mezcla de temor, orgullo herido y esperanza. Finalmente asintió. Jin-woo tomó su celular y llamó a su chofer. «Prepárate, te mando la ubicación». «Trae mantas». Cuando el auto negro se detuvo frente a ellos, el chofer bajó sin decir palabra y abrió la puerta trasera. Jin-woo ayudó a Euna a entrar, cargando a una de las niñas mientras ella sostenía a la otra. Durante el trayecto, nadie habló. Euna miraba por la ventana con los ojos perdidos, mientras las niñas dormían profundamente, por primera vez en mucho tiempo, sintiéndose seguras. Cuando llegaron a la mansión Kang, Euna se quedó inmóvil al bajar. El jardín, iluminado con luces cálidas, parecía de otro mundo. Jin-woo notó su incomodidad. «No tienes que quedarte, pero sí necesitas descansar, al menos esta noche». La puerta se abrió, y la señora Moon, el ama de llaves, los miró con sorpresa, pero no dijo nada. Jin-woo solo dio una orden. «Prepara la habitación de huéspedes y trae ropa limpia para dos niñas». Euna se quedó de pie, temblando. Jin-woo encendió la chimenea de la sala y colocó unas mantas gruesas en el sofá. Las niñas, exhaustas, se quedaron dormidas de inmediato sobre los cojines. «Gracias», susurró Euna, con lágrimas en los ojos. Jin-woo asintió sin decir palabra. Su mente giraba con 1000 preguntas. ¿Cómo había terminado así? ¿Dónde estaba la Euna que conocía del colegio? La chica que solía ganar todos los concursos de poesía. La que lo miraba con desdén cuando él apenas era el chico tímido del último pupitre. Ahora ella estaba allí, vulnerable, destrozada. Y él no sabía por qué, pero sentía que su vida,
tan controlada y predecible hasta ese momento, estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer en la mansión Kang trajo consigo un silencio cálido, apenas roto por el canto lejano de los pájaros. Euna despertó en una habitación demasiado elegante para su realidad. Las sábanas eran suaves como nubes. Las cortinas de lino dejaban pasar una luz dorada y tenue, y por primera vez en años no había un techo roto sobre su cabeza. Miró a su lado. Harper y Hannah, sus hijas gemelas, seguían dormidas, enroscadas, como gatitos, con los rostros tranquilos. Verlas así le provocó una mezcla de alivio y angustia. Se llevó una mano al pecho, sintiendo el peso de la incertidumbre que aún la oprimía. No entendía por qué Jingwoo la había ayudado. Ni siquiera sabía si debía quedarse un día más. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Señorita Euna», dijo una voz amable, «el desayuno está servido». El señor Kang pidió que baje cuando guste. Era la señora Moon. Su tono era respetuoso, pero también notoriamente curioso. ¿Quién era esa mujer que había llegado en plena lluvia con 2 niñas en brazos y los ojos llenos de derrota? Euna se levantó despacio. Encontró un vestido sencillo y limpio sobre una silla, probablemente preparado por el ama de llaves. Ayudó a sus hijas a vestirse, peinó sus cabecitas con ternura y bajó por la escalera de madera, temblando por dentro. En el comedor, una mesa larga de madera pulida estaba cubierta con frutas frescas, pan artesanal, jugos naturales y platos que no veía desde que trabajaba como mesera en un hotel. Harper corrió emocionada hacia una silla, mientras Hannah se aferraba tímidamente a su madre. «Buenos días», dijo Jingwoo, de pie junto a la ventana con una taza de té en la mano. Vestía ropa informal, sin corbata, pero aún así emanaba una presencia firme y serena. Euna asintió en silencio. «¿Dormiste bien?» «Sí, gracias. Por todo esto». Jingwoo hizo un gesto para que se sentaran. «Las niñas necesitan fuerza. Coman tranquilas, no tienen que preocuparse por nada hoy». Durante el desayuno, las gemelas se soltaron un poco. Harper probó una mermelada de fresa con los ojos brillando, y Hannah sonrió cuando encontró trocitos de chocolate en su pan. Euna, en cambio, apenas tocó su plato. Sus pensamientos estaban muy lejos de esa mesa. Cuando las niñas terminaron, la señora Moon las llevó al jardín para jugar. Jingwoo y Euna se quedaron solos en la mesa. El ambiente cambió. «Eunha», dijo él con voz pausada, «quiero saber qué pasó. ¿Cómo llegaste a esto?» Ella bajó la mirada, apretando los dedos sobre su regazo. «No es una historia fácil. No quiero juzgarte, solo entender». Un silencio largo cayó entre ellos. Finalmente, Euna respiró hondo y comenzó a hablar, con la mirada perdida en la nada. Después del colegio conocí a Ho-jun, ¿lo recuerdas? Era mayor, trabajaba como asistente en una galería de arte. Me enamoré. Pensé que él también sentía lo mismo. Poco después quedé embarazada. Jingwoo la escuchaba con el ceño ligeramente fruncido. Cuando le conté, desapareció, literalmente. Apagó el teléfono, dejó el departamento donde vivía y no volví a saber de él. Yo estaba sola. No tenía nada. Tu familia. Mi madre falleció cuando yo tenía 17. Mi padre me dio la espalda cuando supo que estaba embarazada. Dijo que lo había deshonrado. Euna apretó los dientes. Su voz temblaba, pero no lloraba. Ya no quedaban lágrimas para esa parte de su historia. Trabajé todo lo que pude, en cafeterías, limpiando baños, lavando platos, pero llegó un momento en que ya no alcanzaba. Las niñas se enfermaron varias veces por el frío. Me despidieron de un hotel por faltar 3 días seguidos cuando Harper tuvo fiebre. Después de eso, caímos en la calle. Jingwoo cerró los ojos.
por un instante, conteniendo la furia que le hervía por dentro, no contra ella, sino contra todos los que la habían dejado sola. ¿Y nunca pediste ayuda? ¿A quién? Respondió ella con una risa amarga. ¿A mis antiguos compañeros que se burlaban de mí? ¿A la gente que me miraba como si fuera basura? No quise que nadie me viera así, especialmente tú. ¿Por qué yo? Porque tú siempre fuiste diferente, brillante, intocable. Y yo solo era la chica que se burlaba de ti por ser tímido. Jingwu bajó la mirada. No lo había olvidado. Las veces que ella lo ignoró, las veces que se rió con sus amigas cuando él trató de hablarle. Pero ahora todo eso parecía insignificante. «Euna», dijo con voz firme, «nadie merece pasar por lo que tú pasaste, y no tienes que seguir haciéndolo sola. Estoy aquí. Si quieres, me gustaría ayudarte a empezar de nuevo». Euna lo miró a los ojos por primera vez desde que llegó. En su mirada había incredulidad, miedo y algo más, algo que no sabía si era esperanza o simplemente cansancio. «¿Por qué harías eso por mí?» Jingwu se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Porque nunca te olvidé, y porque vi a tus hijas y sentí que debía hacer algo. A veces la vida nos da una segunda oportunidad. Tal vez esta es la tuya, y la mía también. Sí». Euna hubiera sabido cuánta vida aún le quedaba por delante. Tal vez no hubiera aceptado la mano extendida. Pero en ese momento, entre el orgullo herido y el cansancio, eligió confiar. Por primera vez, eligió quedarse. El sol de la mañana se filtraba entre los cerezos del jardín, pintando el césped de tonos dorados. Las risas de Harper y Hannah llenaban el aire, mientras corrían entre los arbustos con unas pequeñas coronas de flores en la cabeza. Las gemelas no recordaban cuándo fue la última vez que jugaron sin frío, sin miedo, sin hambre. Para ellas, la mansión Kang se sentía como un castillo sacado de un cuento de hadas. Desde la ventana de la sala, Euna las observaba en silencio. Llevaba puesta una blusa limpia, el cabello recogido con cuidado. Se veía distinta, no tanto por fuera, sino por la forma en que sus hombros ya no caían con el peso del mundo. Jingwu se acercó con 2 tazas de té caliente y le ofreció una sin decir nada. Ella la aceptó con una leve inclinación de cabeza. No recordaba cómo se reían, murmuró Euna con la mirada clavada en sus hijas. Siempre estaban tan cansadas. «Y ahora tienen un lugar donde descansar», respondió Jingwu. «Y tú también». Ella bajó la vista, insegura. «Aún no me siento parte de esto». Como si en cualquier momento alguien fuera a tocar la puerta y decirme que debo irme. «Nadie lo hará», aseguró él con voz firme. «Estás segura aquí, Euna. Lo juro». El silencio se instaló por un momento entre ellos. Pero no era incómodo. Era un silencio compartido, de esos que nacen cuando 2 personas empiezan a confiar. Esa tarde, Jingwu propuso llevar a las niñas al centro cultural, donde él colaboraba como patrocinador. Había una exposición de arte interactivo para niños, y pensó que podría ser una forma de sacarlas del encierro emocional en el que vivían. «No quiero que se acostumbren a quedarse dentro de la casa todo el tiempo», dijo. «Necesitan ver el mundo, saber que hay belleza allá afuera». Euna dudó al principio. No tenía ropa adecuada, ni sabía cómo reaccionarían en público, pero Jingwu ya había previsto todo. Mandó a comprar ropa sencilla pero bonita para las 3. Vestidos de algodón, zapatos cómodos e incluso pequeñas mochilas con dibujos de conejitos. Cuando llegaron al centro cultural, las niñas se quedaron maravilladas. Había luces, sonidos, colores, un rincón con pinturas, otro con cuentos proyectados en pantallas gigantes y una sala entera llena de espejos y luces LED que formaban constelaciones artificiales. Harper corrió hacia una instalación donde podía
dibujar en una pantalla gigante con sus dedos. Hannah, más tímida, se aferró a la mano de Euna, pero pronto se soltó cuando vio una máquina que creaba burbujas de jabón con forma de corazones. Euna se quedó quieta por unos segundos. No, estaba segura si debía reír, llorar o simplemente observar. Jinwoo, que se mantenía cerca pero sin presionar, la miró con atención. «¿Estás bien?» Hace mucho que no las veía así, como niñas normales, respondió, como si todo lo que vivimos fuera solo una pesadilla. Tal vez ya empezó a quedar atrás. Ella lo miró por un momento, con una mezcla de gratitud y algo que aún no se atrevía a nombrar. Al final del recorrido, se sentaron en un banco del jardín interior del centro. Las niñas dormían profundamente, una en cada regazo. El sonido de una fuente cercana acompañaba el murmullo del viento entre las hojas. Cuando eras pequeño, ¿imaginaste que ibas a tener esta vida?, preguntó Eunha, rompiendo el silencio. Jinwoo sonrió levemente. Nunca imaginé nada, solo trabajé para no sentirme débil, para que nadie más pudiera reírse de mí. Yo fui una de esas personas, admitió ella, bajando la mirada. Lo lamento, Jinwoo, no solo por cómo te traté en la escuela, también por haber desaparecido, por no buscar ayuda, por ser orgullosa. Euna, interrumpió él. Lo que pasó en la escuela quedó atrás hace mucho. Y sobre lo otro, no tienes que disculparte. Hiciste lo que pudiste. Sobreviviste. Eso es admirable. Ella no supo qué decir. Solo asintió, tragándose las emociones que se le agolpaban en la garganta. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó él. «No lo sé. Encontrar un trabajo. Algo que me permita mantenerlas. ¿Y si te ofreciera algo aquí mismo? En mi empresa, una posición sencilla, administrativa. Podrías aprender a estar cerca de las niñas. No sería caridad, sino una oportunidad». Euna se quedó en silencio. No esperaba eso. No sabía si podía aceptar. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si volvía a fallar? «No tienes que responder ahora», añadió Jinwoo. «Solo piénsalo. Pero quiero que sepas que confío en ti y que mereces algo mejor». Euna miró a sus hijas dormidas, con el rostro en paz. Por ellas. Tal vez era hora de empezar a creer que sí merecía una nueva oportunidad. Esa noche, ya de regreso en la mansión, Euna salió sola al jardín. El aire estaba fresco y olía a tierra mojada. Se sentó en una banca de piedra y miró las luces lejanas de la ciudad. Sintió una calma extraña, como si el mundo dejara de empujarla. Jinwoo se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado. ¿No podías dormir? Tenía que pensar sobre el trabajo. Sobre todo, él asintió. Se quedaron mirando el horizonte, sin decir palabra. Hasta que Euna, con voz suave, dijo: «Gracias por ver en mí algo que yo había olvidado. Gracias por no rendirte. Nunca lo hice, Euna. Ni siquiera cuando tú te habías ido de mi vida. Siempre quise encontrar una razón para mirar atrás. Hoy la encontré». Y en ese instante, en medio del jardín silencioso de la mansión Kang, Euna esbozó su primera sonrisa, verdadera en años. Una sonrisa tímida, frágil, pero real. Los días siguientes en la mansión Kang fueron una mezcla de tranquilidad y dudas. Euna se movía por la casa como si caminara sobre cristales, agradecida, pero aún insegura. Cada vez que veía a sus hijas dormir tranquilas, jugar sin miedo o reír con la señora Moon en la cocina, su pecho se llenaba de un calor que no sentía desde hacía años. Sin embargo, cuando estaba sola, la voz del pasado regresaba. ¿Merecía todo eso? ¿No era solo cuestión de tiempo antes de que se rompiera como un espejismo? Una mañana, Jinwoo la esperaba en el comedor con una carpeta de documentos sobre la mesa. Vestía informal, con una camisa remangada y el cabello algo despeinado.
Era una imagen más humana de él, menos distante que el empresario que el mundo conocía. «Buenos días», dijo con una sonrisa leve. «Pensé que podríamos desayunar juntos y conversar». Euna se sentó frente a él, aún algo tensa. «¿Es sobre el trabajo?». Él asintió, deslizando la carpeta hacia ella. «Aquí tienes toda la información sobre el puesto que te mencioné. No es complicado, pero requiere organización y compromiso. Es un trabajo real, Eunja, no un favor». Ella abrió la carpeta con manos temblorosas. El título decía, Asistente de Archivo y Logística, sucursal Kang Group. A pesar de que la propuesta era clara y respetuosa, algo dentro de ella dudaba. «No sé si pueda», susurró. «No tengo experiencia ni estudios formales». «Eso se aprende», respondió Jingwu con calma. «Yo solo quiero darte una base para que puedas crecer». «Pero la decisión es tuya». Euna cerró la carpeta lentamente. «¿Puedo pensarlo un poco más?» «Claro, no hay presión». Más tarde, mientras las niñas dormían una siesta, Euna se refugió en el pequeño estudio de la casa. Era un cuarto lleno de libros y luz natural. Allí encontró una libreta y un bolígrafo y comenzó a escribir una lista. Cosas que necesito, cosas que puedo hacer, cosas que temo. Escribir le dio una extraña paz. Por primera vez, organizaba su futuro no desde la desesperación, sino desde una oportunidad. Jingwu no la estaba empujando, le estaba mostrando una puerta, y ahora era ella quien debía decidir si quería cruzarla. Esa tarde, mientras la señora Moon cuidaba a las niñas, Euna salió a caminar por el vecindario con Jingwu. Las calles eran tranquilas, con árboles frondosos y tiendas de artesanía. A cada paso, ella sentía más la diferencia entre la vida que conocía y esta nueva realidad que apenas comenzaba a descubrir. «¿Nunca pensaste en tener hijos?», preguntó. De repente, Jingwu, sorprendido por la pregunta, tardó en responder. «Pensé que no era para mí. Siempre creí que el trabajo era lo único que podía controlar. Pero cuando las vi a ellas y a ti, no sé. Algo cambió». Euna lo miró de reojo. «¿Y no te asusta?». «¿Qué cosa?». «Involucrarte tanto. Conmigo. Con ellas. Esta situación no es sencilla». «No me asusta», respondió él con firmeza. «Me asusta más no hacer nada y después arrepentirme». Euna desvió la mirada. No sabía cómo procesar esa respuesta. Era tan diferente de todo lo que había conocido, demasiado sincero, demasiado real. Esa noche, después de cenar, Euna se sentó en el borde de la cama de sus hijas mientras ellas dormían. Las observó por largo rato, recordando los días en que se acurrucaban en un banco del metro para evitar el frío. Ahora estaban ahí, con pijamas nuevos, abrazadas a peluches suaves, respirando con calma. Pensó en todo lo que había pasado, en cómo había sobrevivido, en cómo había aprendido a no confiar, y luego pensó en Jingwu, en su paciencia, en su silencio, en la forma en que no exigía nada, pero ofrecía todo. Tomó una decisión. A la mañana siguiente, bajó a la cocina y encontró a Jingwu tomando café, leyendo un informe. «Quiero aceptar el trabajo», dijo sin rodeos. Jingwu levantó la vista, sorprendido. Una sonrisa leve apareció en su rostro. «¿Estás segura?». «Sí, quiero intentarlo. Quiero recuperar mi dignidad. No solo por mí, también por ellas». Él asintió lentamente. «Entonces empezamos el lunes. Representaré al equipo y te acompañaré los primeros días». «Gracias, Jingwu. Gracias a ti por confiar». El lunes llegó más rápido de lo que Euna imaginaba. Jingwu la llevó personalmente a la oficina. El edificio Kang Group estaba en 1900, el corazón de Gangnam, moderno, elegante y lleno de movimiento. Al cruzar el vestíbulo, Euna sintió que le faltaba el aire. Nunca había pisado un lugar así. Jingwu la presentó al personal administrativo.
Todos la saludaron con respeto, aunque algunos con evidente curiosidad. Durante la jornada aprendió a clasificar archivos, coordinar entregas, responder correos. Todo era nuevo, pero se esforzó. Tomaba notas, observaba, escuchaba, y poco a poco comenzó a sentirse útil. Cuando salieron del edificio, ya caída, la tarde Jingwu la esperó en el auto. ¿Cómo fue el primer día? Difícil, pero me sentí viva. Hace mucho que no me sentía así. Eso es todo lo que importa, dijo él. Y en ese trayecto de regreso, por primera vez, Euna no se sintió una carga. Se sintió una mujer reconstruyéndose, una madre que quería más, una persona que poco a poco comenzaba a creer en sí misma. El segundo día de trabajo fue más fluido. Euna empezaba a familiarizarse con los procesos, y aunque cometía errores pequeños, su disposición a aprender no pasaba desapercibida. El equipo del área administrativa, inicialmente reservado, empezó a mostrar una leve calidez hacia ella. No todos, claro. Algunos la miraban con cierta suspicacia, como si quisieran descubrir por qué una madre soltera sin experiencia había logrado entrar a una empresa tan prestigiosa. Pero ella no se dejaba intimidar. Se concentraba, anotaba cada detalle, y cuando no sabía algo, preguntaba con humildad. Jingwu pasaba de vez en cuando por el pasillo sin intervenir demasiado. Pero cada vez que cruzaban miradas, ella encontraba en sus ojos la misma seguridad silenciosa que la había sostenido desde el primer día. Una tarde, mientras Euna organizaba papeles en el archivo, la señora Park, una asistente mayor que llevaba años en la empresa, se le acercó. «No es fácil, ¿verdad?», le dijo sin rodeos. Euna se giró y la miró. La mujer no sonreía, pero tampoco parecía hostil. «No, pero quiero hacerlo bien». La señora Park asintió, como evaluando su respuesta. «Cuando llegué aquí, hace 15 años, nadie me explicaba nada. Me gritaban, me hacían sentir invisible. No quiero que pases por lo mismo». Euna no supo qué decir, solo inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. «Si necesitas ayuda», continuó Park, «búscame. Pero no te acostumbres a depender de nadie. Aquí, si no demuestras tu valor, te arrastran». Euna sonrió apenas. «Gracias, no pienso rendirme». Mientras tanto, en la mansión Kang, Harper y Hannah comenzaban a adaptarse a su nueva rutina. Asistían a clases particulares en casa con una profesora amable, comían a sus horas y jugaban en el jardín bajo la supervisión de la señora Moon. Sus dibujos ya no eran solo casas rotas o calles oscuras. Ahora pintaban árboles, flores y hasta una figura masculina alta con corbata que claramente representaba a Jingwu. Una tarde, Harper se acercó a él mientras trabajaba en su oficina del hogar. «Ayushi, ¿puedes venir a ver mi dibujo?» Jingwu dejó el bolígrafo sobre la mesa y se inclinó con una sonrisa. «¿Ayushi? ¿Y eso?» «Es que mamá dice que no debemos llamar a todos Opa, y tú eres como un adulto importante», respondió ella. Muy seria, él soltó una pequeña risa. Luego la siguió hasta el salón, donde había un dibujo grande extendido en el suelo. Era un retrato de los 4, Harper, Hannah, su madre y él. Todos tomados de la mano bajo un cielo celeste con nubes en forma de corazones. «¿Ese soy yo?», preguntó, señalando la figura masculina. «Sí, tú nos cuidas». Jingwu no supo qué responder. Sintió un nudo en la garganta. Ese papel que había comenzado sin planear, sin nombre, se había transformado en algo que lo tocaba profundamente. Y no solo lo aceptaba, lo quería. Esa noche, cuando Euna regresó del trabajo, encontró a sus hijas dormidas sobre una alfombra, abrazadas al dibujo. La señora Moon le contó lo que había pasado.
Jingwu se había tomado toda la tarde para jugar con ellas. No lo hace por compromiso, señorita, le dijo. Lo hace porque le nace. Euna se quedó de pie, mirando a sus hijas. Luego fue hasta la cocina, donde Jingwu tomaba un vaso de agua en silencio. Cuando él la vio, sonrió. «Están bien. Hoy fueron pequeñas artistas. Gracias por todo lo que haces por ellas», dijo Euna. «Sé que no tienes ninguna obligación, pero quiero hacerlo», respondió él con tranquilidad. «Ellas me recuerdan que la vida no se trata solo de contratos, cifras y juntas eternas». Ella se apoyó contra la encimera, mirándolo de reojo. «¿Alguna vez tuviste una familia así?» Jingwu negó con la cabeza. «Mis padres siempre estuvieron ocupados. Crecí con institutrices y reglas. Pero no había abrazos ni cuentos antes de dormir. Supongo que por eso esto se siente tan diferente, tan nuevo». Euna lo miró en silencio. Sentía que empezaba a conocer a Jingwu de verdad. No al CEO, sino al hombre detrás del apellido. Y por primera vez algo se movió dentro de ella, algo que tenía miedo de admitir. Los días se convirtieron en semanas. Euna se volvió indispensable en su área, no porque fuera la más capacitada, sino por su compromiso. Siempre llegaba puntual, ayudaba a otros y poco a poco fue ganándose el respeto de todos. Una tarde, durante una reunión de equipo, presentó una sugerencia para reorganizar el sistema de entrega de materiales internos. Su idea fue bien recibida y Jingwu, que estaba presente, no ocultó su orgullo. «Excelente trabajo, Euna», dijo, mientras los demás asentían. «Vamos a probar tu propuesta desde la próxima semana». Ella sintió que el corazón le latía, con fuerza. No por el reconocimiento, sino porque, por primera vez en años, sentía que volvía a ser valiosa. Esa noche, después de acostar a las niñas, Euna bajó al jardín. El aire estaba fresco. Se sentó bajo el cerezo iluminado por lámparas bajas y respiró profundamente. Jingwu apareció poco después con 2 tazas de té. «Pensé que te gustaría algo caliente». «Gracias», dijo ella, recibiendo la taza. Se quedaron en silencio unos minutos. Luego Euna habló. «Hoy, cuando me felicitaste, recordé cómo me sentía antes de que todo se desmoronara, y por primera vez en mucho tiempo me vi de nuevo». Jingwu la miró con suavidad. «Nunca dejaste de ser tú. Solo te obligaron a apagar tu luz. Pero yo siempre supe que seguía ahí». Euna giró el rostro hacia él. Había algo en su mirada que la desarmaba. «Jingwu, no tienes que decir nada», interrumpió él con una voz suave. «Solo quiero que sepas que, estés lista o no, estaré aquí». Ella bajó la mirada. No podía prometerle nada. Aún no. Pero en ese momento entendió algo profundo. Jingwu no solo le estaba dando un hogar, le estaba enseñando a creer de nuevo. Y eso, para alguien que lo había perdido todo, era más que amor, era redención. Los días parecían fluir con suavidad, como si Euna y sus hijas hubieran caído en un lugar donde el tiempo se curaba a sí mismo. Las risas en el desayuno, los paseos por el jardín, las clases tranquilas en casa, y cada noche la sensación de estar a salvo, de pertenecer a algo más que el caos de la calle. Sin embargo, justo cuando el corazón empieza a reconstruirse, el pasado siempre encuentra la forma de golpear la puerta. Fue un martes por la tarde. Euna salía de la oficina con una carpeta en mano cuando su teléfono vibró con una llamada desconocida. Dudó. Rara vez contestaba números sin registrar, pero algo en su interior la empujó a responder. «¿Hola?» «Euna, soy yo». «Oyun». El nombre cayó como un cubo de hielo sobre su espalda. Por un segundo no pudo respirar. «¿Cómo conseguiste este número?», preguntó con la voz baja y contenida. «Eso no importa. Escuché que estás trabajando en Can Group.
Solo necesitaba hablar contigo. Después de todo este tiempo, después de desaparecer cuando más te necesitaba. Sé que te fallé, dijo él, rápido, casi atropellando las palabras. Pero no llamé para justificarme, solo quiero ver a las niñas. Sé que son mías, y tengo derecho. El mundo de Euna se tambaleó. Se apoyó en una pared del estacionamiento, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. No tienes ningún derecho, respondió en voz baja pero firme. Las dejaste antes de que nacieran. Nunca preguntaste por ellas, no sabes qué color les gusta, no sabes cómo lloran por las noches, no sabes nada. Quiero cambiar eso, quiero estar en sus vidas. No es tan simple, por eso quiero verte. Hablar, por favor. Euna colgó sin decir más. Se quedó un momento con el teléfono en la mano, respirando con dificultad. Sentía que la vida que apenas empezaba a construir se tambaleaba sobre una cuerda floja. Esa noche, Jingwoo notó su silencio. Estaban cenando juntos con las niñas, que charlaban animadas sobre los colores de una mariposa que habían visto en 1900. El jardín, pero Euna no probaba bocado. Cuando las pequeñas fueron a dormir, Jingwoo se acercó a ella en el pasillo. ¿Pasó algo? Euna asintió. Lo llevó a la sala, y una vez que estuvieron sentados, le contó todo. Jingwoo escuchó sin interrumpir. Su expresión era seria, contenida, pero sus ojos revelaban una tormenta interna. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente. No lo sé. Parte de mí quiere enfrentarlo, decirle todo lo que me hizo, pero otra parte tiene miedo. No quiero que las niñas sufran. ¿Y si intenta tomar acciones legales? No tiene pruebas, no firmó nada, nunca mostró interés, pero no puedo confiarme. Jingwoo apretó los labios. Luego, sin pensarlo demasiado, dijo: déjame ayudarte. Hablaremos con un abogado. Revisaremos todo. No vas a estar sola en esto, Euna. No lo permitiré. Ella lo miró en silencio. En sus ojos había algo más que agradecimiento. Era ese tipo de mirada que uno lanza cuando entiende de una vez por todas quién está dispuesto a luchar a su lado. Días después, Euna aceptó encontrarse con Ho-jun. Eligió una cafetería pequeña en un barrio alejado, lejos de las miradas. Jingwoo le ofreció acompañarla, pero ella pidió ir sola. Necesitaba cerrar esa herida con sus propias manos. Cuando lo vio, notó que el tiempo también había pasado por él. Ya no era el joven encantador de sonrisa fácil. Se veía más viejo, más inseguro, pero lo que más le impactó fue que seguía sin mirarla de frente. «Gracias por venir», dijo él. Euna se mantuvo de pie. «Habla, no tengo mucho tiempo. Sé que te fallé. Lo sé, no estoy aquí para borrar el pasado. Solo quiero conocer a mis hijas, verlas, aunque sea una vez». «¿Y luego qué? ¿Desaparecer otra vez cuando te incomode? ¿Volver solo cuando te convenga?» «He cambiado, Euna. ¿Sabes cuántas noches lloraron preguntando por qué no tenían papá? ¿Sabes cuántas veces tuve que mentir, decir que estabas lejos, trabajando, solo para que no sintieran que eran un error?» Él bajó la mirada. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea, incluso a ir por la vía legal si es necesario». Euna lo miró con frialdad. «No tienes idea del daño que podrías causar si insistes en entrar en sus vidas solo para sacudirlas. Y si crees que voy a permitirlo sin luchar, te equivocas». Sin decir más, se dio media vuelta y salió. Sintió que su pecho ardía, pero también que algo se liberaba. Ya no le debía nada a Ho-jun, y sus hijas no necesitaban fantasmas, necesitaban raíces firmes, y las estaban encontrando poco a poco en Jingwoo y en ella. Esa noche, al regresar a casa, Jingwoo la esperaba en la entrada. No dijo nada, solo abrió los brazos. Euna se dejó caer en ellos por primera vez sin resistencia, sin miedo. «Ya no le tengo miedo», dijo, apoyada en su pecho.
Nunca estuviste sola, susurró él. Y bajo la luna coreana, silenciosa y brillante, Euna entendió que el pasado podía doler, pero no tenía por qué definir el futuro. Después del encuentro con Hoyun, algo en Euna cambió. No era solo alivio, era determinación. Había enfrentado la parte más oscura de su pasado y en lugar de derrumbarla, la había hecho más fuerte. Esa fuerza se notaba en su andar, en su mirada cuando entraba a la oficina, incluso en su manera de hablar con sus hijas. Ya no pedía permiso para existir, estaba ahí y lo merecía. En Kang Group, Euna ya no era la chica nueva. Se había convertido en una figura respetada, incluso admirada. Su compromiso, su discreción y la eficacia con la que trabajaba habían comenzado a llamar la atención de otros departamentos. Lo que empezó como una posición administrativa ahora se expandía a reuniones internas, coordinación de proyectos menores y propuestas logísticas. Y lo más importante, Jingwoo confiaba plenamente en ella. Una tarde, mientras revisaban juntos unos documentos en la oficina del director, él la observó en silencio por varios segundos. «Eres impresionante», dijo de repente. Euna alzó la vista, sorprendida. «¿Perdón? No es un cumplido vacío. Has transformado todo lo que tocaste desde que llegaste. El equipo trabaja mejor contigo. Eres ordenada, clara, humana. Esta empresa necesita más personas como tú». Eunha no sabía cómo responder. Aún le costaba aceptar palabras bonitas sobre ella misma. Pero esta vez, en lugar de negar, solo sonrió levemente. «Gracias por creer en mí cuando ni yo podía hacerlo». Jingwoo sostuvo su mirada por unos segundos más, y algo invisible, pero palpable, se encendió entre ellos. Una especie de corriente silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. En casa, las niñas también percibían el cambio. Harper y Hannah, que antes solían aferrarse a su madre, incluso dentro de la casa, ahora corrían libres por los pasillos, jugaban con confianza, se reían como si nunca hubiesen conocido el miedo. La señora Moon las adoraba. Incluso Jingwoo, que solía ser reservado con los niños, parecía haberse transformado en su figura favorita. Una noche, mientras preparaban la cena en la cocina, Harper se acercó a Euna y le preguntó: «Mamá, ¿Jingwoo es nuestro papá ahora?» Euna se congeló, giró lentamente para mirarla. «¿Por qué preguntas eso? Porque nos abraza, nos lleva a pasear, nos escucha. Y tú sonríes más cuando él está cerca». Hannah, que estaba pintando en la mesa, agregó sin levantar la vista: «Y él nunca se va, siempre está cuando lo necesitamos». Euna se arrodilló frente a ellas y las abrazó fuerte. «Jingwoo es alguien muy especial, es un amigo, es una persona buena, y sí, las quiere mucho. Pero lo más importante es que siempre va a cuidar de ustedes, aunque no tenga el título de papá». Las niñas asintieron, satisfechas con la respuesta. Para ellas los vínculos no necesitaban etiquetas, solo presencia, amor y constancia. Y Jingwoo les había dado eso, día tras día. Esa misma noche, Euna bajó al jardín. Jingwoo estaba sentado en la banca bajo el cerezo, leyendo un libro. Al verla, dejó el libro a un lado. «¿Todo bien? Las niñas te ven como un padre», dijo ella, sin rodeos. Él no respondió de inmediato. Luego asintió con serenidad. «Yo también las siento como si fueran mis hijas. Y ellas están felices contigo. ¿Tú estás feliz conmigo?» Euna no se lo esperaba, pero tampoco quería seguir huyendo de lo que ya era evidente. Se sentó a su lado con las manos entrelazadas. «Sí, Jingwoo, estoy feliz. Y también estoy aterrada. ¿Por qué? Porque esto es real. Porque me haces sentir cosas que pensé que había enterrado. Porque estoy volviendo a amar y no sé cómo manejarlo». Jingwoo tomó su mano con suavidad. «No tienes que saberlo todo.
Solo tienes que dejarte sentir. Yo no tengo prisa. Puedo esperar el tiempo que necesites. Ella lo miró, y por primera vez no apartó la mirada. Era como si algo dentro de ella, roto durante tanto tiempo, comenzara a sanar por completo. Días después, Jinwoo organizó una salida sorpresa, un viaje corto a una villa cerca del mar, solo ellos 4. Quería regalarles un fin de semana sin rutinas, sin trabajo, sin preguntas pendientes. El lugar era tranquilo, rodeado de montañas y acantilados. La casa donde se alojaron tenía una vista directa al océano. Al llegar, Harper gritó emocionada al ver el mar por primera vez. «Es como en mis dibujos». Pasaron la tarde caminando por la playa, construyendo castillos de arena, recogiendo en caracoles. Jinwoo cargó a Hana sobre los hombros, mientras Harper corría delante con una cometa que alguien les había prestado. Eunha los observaba con el corazón lleno. Nunca había vivido algo así. Nunca había sentido una paz tan completa. Esa noche, después de acostar a las niñas, Eunha y Jinwoo salieron a la terraza. El sonido de las olas era lo único que rompía el silencio. «Gracias por esto», dijo ella. «Ha sido uno de los días más felices de mi vida. Solo quiero darte momentos que borren los que te rompieron. No puedes borrar el pasado, Jinwoo, lo sé, pero puedo construir un futuro que lo supere». Ella apoyó la cabeza en su hombro sin decir nada más. Y en esa quietud compartida, el amor no necesitaba palabras. Ya lo habían dicho todo. El regreso a Seúl fue suave, pero el aire era diferente. Ahora había algo tácito entre ellos, algo que incluso las niñas notaban. Jinwoo ya no era solo el salvador accidental de su historia, era parte de su hogar, parte de su identidad, parte de su nueva vida. Pero como todo lo bueno, también sería puesto a prueba. Lo que Eunha no sabía era que en la sombra alguien más observaba. Una persona que no estaba dispuesta a dejar que Jinwoo, el hombre que lo había dejado atrás años antes, viviera en paz, y esa persona acababa de encontrar el punto más débil para atacar. La paz que Eunha había construido con tanto esfuerzo empezó a resquebrajarse la tarde que recibió una carta sin remitente. La encontró en el buzón de la mansión al regresar del trabajo, justo antes de entrar con las niñas. El sobre era blanco, sin marcas, pero tenía su nombre escrito a mano con una caligrafía familiar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esperó a que las niñas estuvieran dormidas para abrirlo. Sentada sola en la cocina, con las luces tenues y una taza de té ya frío, rompió el sello. Dentro, una sola hoja. Una frase escrita con tinta negra. «Los cuentos de hadas no duran para siempre. Tus hijas merecen saber quién es su verdadero padre». Eunha sintió como el aire se le escapaba del pecho. El papel cayó sobre la mesa mientras sus pensamientos se aceleraban. No había firma, pero no necesitaba una. Sabía que era Hoyun, y esta vez no solo quería verla, quería sacudir su mundo. A la mañana siguiente, Eunha le mostró la carta a Jinwoo. Él la leyó en silencio y luego la arrugó entre sus dedos. Su mandíbula se tensó. «¿Estás segura de que fue él?» «Sí, esa letra la reconozco. Y lo que dice no es una amenaza directa, pero sí lo suficiente para preocuparme». Jinwoo se levantó y comenzó a caminar por la sala. Estaba claramente molesto, pero intentaba no dejarse llevar por la rabia. «Podemos denunciarlo por una frase escrita. No es suficiente, él lo sabe. Entonces hablaremos con un abogado. Hay formas de proteger legalmente a las niñas». «No, pienso permitir que ese hombre vuelva a lastimarlas, Eunha». Ella lo miró. En sus ojos no había miedo, sino determinación. «No quiero que Harper y Hana vivan con miedo. No quiero que sientan que su seguridad depende de que alguien esté vigilando». «Y no lo harán», dijo Jinwoo, acercándose a ella. «Porque ahora me tienen a mí.
y no voy a fallarles. Ese mismo día se reunieron con el abogado de confianza de Jin-woo. Explicaron la situación y mostraron la carta. Aunque legalmente Ho-jun no tenía ningún derecho sobre las niñas, nunca las había reconocido, ni brindado apoyo, ni iniciado ninguna acción judicial, el abogado sugirió algo claro. Si está insinuando que quiere luchar por ellas, aunque no tenga fundamentos, lo más sabio sería iniciar el proceso de custodia exclusiva. Así, cualquier intento futuro de él quedaría bloqueado. Euna asintió. Sabía que esa batalla sería dura, pero también sabía que ya no estaba sola. Días después, mientras todo parecía retomar cierta normalidad, un incidente encendió todas las alarmas. Era sábado por la mañana y Jin-woo había salido a correr. Euna y las niñas estaban en el jardín cuando un auto negro se detuvo frente a la mansión. Un hombre bajó del vehículo y sin tocar el timbre comenzó a sacar fotos desde la verja exterior. Euna se levantó de golpe. La señora Moon corrió a cubrir a las niñas, mientras Euna avanzaba hacia la entrada, con el corazón latiendo con fuerza. El hombre, al notar que lo miraban, subió de nuevo al auto y se marchó a toda velocidad. ¿Lo viste?, preguntó Jin-woo, que regresaba corriendo al escuchar el alboroto. «No lo reconocí», dijo Euna, respirando agitada. «Pero estaba tomando fotos. A nosotras. A las niñas». «Basta», dijo Jin-woo, con un tono que jamás había usado. «Esto termina ahora». Esa noche, Jin-woo aumentó la seguridad de la casa. Cámaras nuevas, guardias privados y un protocolo para cualquier visita. Pero más allá de las medidas físicas, el clima había cambiado. El miedo, ese que Euna había enterrado, volvía a colarse por las ventanas. Sin embargo, ella se negaba a dejar que la quebrara. Después de acostar a las niñas, fue hasta la oficina donde Jin-woo leía documentos legales. Cerró la puerta y se sentó frente a él. ¿Qué haremos si va más allá? Lo enfrentaremos, juntos, pero esta vez lo haremos con todo lo que tenemos. Jin-woo, no, escúchame tú, dijo él con la voz firme pero serena. Esto no se trata solo de protegerlas, se trata de ti. No voy a permitir que ese hombre te robe ni un solo día más de paz. Ella se quedó en silencio, y luego sin pensarlo se levantó, caminó hacia él y lo abrazó. Un abrazo largo, fuerte, lleno de todo lo que no se habían dicho en semanas. Jin-woo le devolvió el gesto cerrando los ojos, como si también necesitara ese refugio. «No, sé cómo llegamos hasta aquí», susurró ella. «Yo sí. Fuiste tú, tu fuerza, tu forma de amar, tu forma de resistir. Yo solo estuve para no dejarte caer». Euna levantó la vista. Sus ojos brillaban. «No quiero perder esto, no ahora que por fin lo encontré». «Entonces no lo perderemos», dijo él. Y en ese instante, sin necesidad de promesas ni planes, sus labios se encontraron por primera vez. Un beso tierno, pero cargado de historia, de heridas sanadas, de un amor que ya no necesitaba esconderse. Al día siguiente, Euna despertó con una claridad nueva. Ya no era solo la madre que protegía, era una mujer que elegía amar, y esa elección la hacía más fuerte, no más vulnerable. Afuera, el enemigo seguía al acecho, pero adentro, ellos ya se habían elegido, y eso lo cambiaría todo. El ambiente en la mansión Kang era distinto, más silencioso, más atento. Aunque la rutina de las niñas continuaba como siempre, clases, juegos, risas, entre los adultos, todo estaba impregnado por una tensión invisible. La seguridad reforzada, las llamadas filtradas, y Jin-woo hablando cada noche con abogados mientras Euna intentaba no demostrar el miedo que le apretaba el pecho. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Ho-jun no pensaba detenerse. Una semana después de la carta y el incidente en la entrada, Ho-jun apareció donde menos lo esperaban.
en la puerta del jardín de infancia donde Harper y Hannah habían empezado a asistir 3 veces por semana. Llegó sin previo aviso, con flores y una sonrisa falsa en los labios. Alegó ser un amigo de la familia que venía a visitar a las niñas. Nadie sospechó de inmediato. Fue Harper quien, al verlo, se escondió detrás de una profesora y dijo con voz temblorosa: «Ese hombre no es nuestro amigo». Cuando Euna llegó corriendo después de una llamada urgente del colegio, encontró a Binnos, las niñas asustadas, abrazadas a su maestra. Ho-jun ya se había marchado, pero lo había hecho a propósito, solo para enviar un mensaje. Él podía aparecer cuando quisiera. Esa noche, Euna se quebró. Estaba sentada en la cama con las manos temblando, mientras Jin-woo hablaba por teléfono con el abogado, organizando una orden de alejamiento urgente. Cuando colgó, la miró con el ceño fruncido, pero los ojos suaves. «No, quiero que tengas miedo», le dijo. «No estás sola, y ahora esto ya no es solo un asunto legal, es personal». Euna negó lentamente. «No puedo evitar el miedo, Jin-woo. Es como una sombra, pero no pienso dejar que controle mi vida, no otra vez». Se levantó y fue hasta el armario. Sacó una caja vieja con documentos, fotos, cartas que había guardado por años. Allí estaba todo: pruebas del abandono, mensajes de desesperación, fechas, recibos de hospital donde ella firmaba sola, todo lo que Ho-jun había ignorado. «Quiero ir a juicio. Quiero dejar esto por escrito, oficial. Que no haya vuelta atrás. Quiero pelear». Jin-woo asintió sin dudar. «Vamos a hacerlo. Te apoyaré en cada paso». Los días siguientes fueron intensos. Reuniones con abogados, redacción de testimonios, recopilación de pruebas. Jin-woo incluso ofreció declarar como testigo del comportamiento reciente de Ho-jun y del bienestar de las niñas desde que vivían con él. Pero no todo era tensión. Entre una cosa y otra había momentos que los sostenían. Una risa compartida al ver a Harper disfrazada de astronauta, el dibujo que Hannah les regaló con corazones enormes y torcidos, o simplemente el silencio que se volvía a ahogar cuando se abrazaban al final del día. Una noche, mientras miraban una película con las niñas, Euna apoyó la cabeza en el hombro de Jin-woo y susurró: «¿Crees que algún día esto dejará de doler?» «No lo sé. Pero sé que cada día duele menos, porque lo compartimos». Ella cerró los ojos. Y por primera vez en semanas durmió profundamente. Finalmente llegó la primera audiencia. Ho-jun se presentó con un abogado arrogante y una carpeta vacía. Sus argumentos eran débiles. Decía que había cambiado, que tenía derecho a ver a sus hijas, que solo quería enmendar el pasado. Euna, en cambio, llegó con la frente en alto. Su testimonio fue firme, sereno, lleno de verdades crudas. Relató cómo había sido abandonada, cómo crió a las niñas sola, cómo ellas ni siquiera sabían quién era ese hombre. Mostró las pruebas, los informes, los dibujos de las niñas, las declaraciones de los maestros. Cuando Jin-woo subió al estrado, no habló como empresario, habló como hombre. Como testigo de la transformación de Euna, de la alegría de las niñas, de todo lo que Ho-jun no había hecho, ni parecía tener la intención real de hacer. El juez escuchó en silencio. Al final de la audiencia dictó una medida provisional, clara: custodia total para Euna. Ho-jun no podría acercarse a menos de 300 metros hasta nueva orden. Fue solo una batalla, no la guerra, pero fue una victoria importante. Al salir del tribunal, Euna se detuvo en las escaleras. Miró el cielo, luego a Jin-woo, y allí, sin mediar palabra, lo abrazó con fuerza. «Gracias», dijo con la voz ahogada. «No por defenderme, sino por quedarte, por no irte cuando todo se volvió difícil. Nunca planeé irme, Euna». Ella lo miró. Y esta vez no había dudas en sus ojos.
Entonces quédate, no solo en esta batalla, quédate. En mi vida, Jingwu no respondió con palabras, solo la besó, en medio del frío de la tarde y los pasos de extraños alrededor. Un beso lleno de certeza. Esa noche, de regreso a casa, Harper y Hannah los esperaban con dibujos en la mano. En uno, Euna, Jingwu y las niñas. En otro, un bebé pequeño en brazos. ¿Esto qué es?, preguntó Euna sonriendo. «Un hermanito», gritó Harper. «Queremos uno». Jingwu y Euna se miraron y rieron. Era solo un juego de niñas. Pero quizás, solo quizás, el destino estaba escuchando. Los días que siguieron a la audiencia fueron distintos. La casa ya no respiraba tensión, sino alivio. Una paz suave, como esa brisa que llega al final del invierno, anunciando que la primavera está por venir. Harper y Hannah volvían a jugar sin miedo. Euna dormía profundamente y Jingwu sonreía más seguido. La orden de alejamiento contra Hoyun fue renovada por tiempo indefinido, y los abogados de Jingwu se encargaron de cerrar cada puerta legal que pudiera quedar abierta. No se trataba de venganza, sino de protección. Una vez que la amenaza se esfumó, la familia encontró el espacio para algo que hacía mucho no conocía: la plenitud. Una mañana soleada, Euna estaba en el jardín colgando ropa recién lavada, cuando sintió una leve punzada en el abdomen. Pensó que era por el esfuerzo, pero al sentarse sintió algo más: un leve mareo. Lo ignoró. Tenía trabajo que hacer y las niñas estaban esperándola para almorzar, pero los mareos volvieron. Luego llegó el cansancio, las náuseas suaves por las mañanas y una sensación que no podía explicar, hasta que recordó una fecha. Corrió al baño con el corazón acelerado y allí, minutos después, con las manos temblorosas, sostuvo la prueba entre los dedos. Positivo. Cuando Jingwu llegó a casa esa tarde, la encontró en el jardín, sentada en el columpio que solía usar Harper. Tenía las piernas cruzadas, el rostro tranquilo, pero en sus manos sostenía algo que lo dejó sin palabras. «¿Eso es?», preguntó él, sin terminar la frase. Euna asintió, mordiéndose el labio inferior. «Voy a tener un bebé», Jingwu dio un paso hacia ella, luego otro, y se arrodilló frente a su silla, como si no supiera por dónde empezar. «¿Estás bien? ¿Estás feliz?» «Estoy en shock», dijo ella, soltando una risa nerviosa. «Pero sí, estoy feliz». Un poco asustada, pero feliz, él sonrió, y sin pedir permiso, apoyó la frente en su vientre. «Gracias. No solo por este milagro, sino por elegirme todos los días». Euna acarició su cabello. «Este bebé llegará a un mundo muy distinto del que conocí cuando nacieron las niñas, y eso es por ti». «No», respondió él mirándola. «Es por ti. Yo solo vine a acompañar tu valentía». La noticia fue recibida con gritos y saltos por parte de Harper y Hannah. Las niñas pasaron toda la tarde eligiendo nombres, dibujando cunas de colores y prometiendo que compartirían sus juguetes. Pero lo que más emocionó a Euna fue una nota que encontró escondida bajo su almohada. Era un dibujo hecho por Harper, un corazón grande, con un texto mal escrito en crayón. «Gracias por no rendirte, mamá. Ahora somos una familia de verdad». Euna lloró en silencio esa noche. No de tristeza, sino porque por primera vez entendía lo lejos que había llegado, lo que había reconstruido, lo que había creado con sus propias manos. El embarazo avanzó sin complicaciones. Jingwu la acompañó a cada consulta médica, compró libros de paternidad y organizó una habitación para el bebé sin que Euna lo supiera. Decoró las paredes con nubes, estrellas y una frase escrita con pincel. «Tu hogar te esperó mucho». Tiempo. Cuando Euna la vio, no pudo contener las lágrimas.
No sabía que eras tan cursi, bromeó. Solo por ti, respondió él, abrazándola por detrás. El día del nacimiento llegó una madrugada lluviosa. Jing-Woo manejaba nervioso, mientras Euna respiraba profundamente entre contracciones. Harper y Hannah se quedaron con la señora Moon, emocionadas y preocupadas a la vez. Horas después, en una sala blanca y silenciosa, se escuchó el primer llanto. Era un niño, fuerte, saludable, con los ojos cerrados y los puñitos apretados, como si ya estuviera listo para pelear por su lugar en el mundo. Jing-Woo lo sostuvo por primera vez con las manos temblorosas. «Hola, campeón, soy tu papá». Euna lo observó desde la cama, exhausta, pero con una luz nueva en el rostro, como si todos los dolores se hubieran desvanecido en ese instante. «Gracias», susurró ella. «No», respondió él. «Gracias a ti por salvarme. Sin darte cuenta, me diste una vida». Volvieron a casa días después. Las niñas recibieron al bebé como si fuera un príncipe. Lo cuidaban, lo cantaban, lo acariciaban con la inocencia de quien solo conoce el amor verdadero. Y en esa casa, la misma que una vez había sido demasiado grande y silenciosa, ahora todo vibraba con vida, con risas, llantos de bebé, pasos rápidos por los pasillos y noches eternas de insomnio compartido, pero sobre todo vibraba con algo que ningún dinero, poder ni apellido podría comprar: una familia que se eligió en medio del dolor, que resistió la tormenta y decidió amar sin condiciones. Un año después, Jing-Woo organizó una pequeña ceremonia en el jardín, bajo el cerezo que lo había visto todo. Vestía traje, pero sin corbata. Euna llevaba un vestido sencillo, con flores bordadas y una sonrisa más radiante que el sol. Con Harper y Hannah como damitas y el bebé dormido en brazos de la señora Moon, Jing-Woo le tomó la mano frente a un pequeño grupo de amigos cercanos. «No, prometo que siempre seré perfecto», dijo, «pero sí prometo nunca soltar tu mano, porque tú me enseñaste lo que significa ser valiente, lo que significa amar». Euna contuvo las lágrimas y luego susurró: «Y yo prometo no volver a dudar que merezco ser feliz». Se besaron entre aplausos suaves, y el bebé, como si entendiera el momento, abrió los ojos justo a tiempo para ver a su familia sellar su historia, una historia que nació de la adversidad, floreció con ternura, y ahora vivía en la promesa silenciosa de un para siempre real. A veces, la vida nos rompe para enseñarnos a reconstruir con más fuerza y con más amor. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te emocionó más. Suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos compartiendo historias que nos recuerdan lo más importante: que siempre hay esperanza, incluso después del dolor. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra familia en los comentarios. Solo los que creen en los nuevos comienzos entenderán el significado. Nos vemos en la próxima historia.